Hola queridos seguidores, hoy hago una especie de vídeo o podcast, como lo quieran llamar, más profundo, porque quiero explicar por qué a veces el explicar, el autojustificarse, el explicar lo que sea que te suceda en la vida, por muchas personas no es comprendido, no es creído, no es entendible o es criticado. Por ejemplo, a mí me criticaban o me critican a día de hoy por publicar mi vida. Yo publico mi vida desde el 2008 y porque antes no era posible, ¿vale? El hacer como un diario de tu vida. Mi marido número 2 a mí me apoyó en eso. Creo que lo único en lo que me apoyó mi marido, no, me apoyó en dos cosas: en hacer vídeos de mi vida, en subirme a los escenarios como monologuista, porque él creía mucho él dijo que nunca había visto a nadie que empezó de animadora y terminó como jefa de animación en 3 meses. Eso es mi pasado, claro, ¿no? Yo era más joven. Pues desde el 2008 yo publico mi vida, pero en aquella época era más bien era un hobby, ¿no? Me parecía una diversión, sin ser consciente de que yo tenía problemas de acceso a la memoria. Eso a muchos les suena chino. Las personas que tenemos TLP tenemos problemas de acceso a la memoria. No es que tengamos problemas de memoria, tenemos problemas de acceso a la memoria. Por ejemplo, yo recuerdo a lo mejor un momento en un día, ¿no? Recuerdo a lo mejor un punto A y un punto C, pero no recuerdo el punto B. Por eso también suspendía matemáticas de pequeña, porque sabía el resultado, pero no podía explicar cómo llegaba a ese resultado. Hasta que me cambiaron al colegio de educación destacada, para niños de inteligencia destacada, porque no hace falta explicar un proceso de llegar a una solución correcta si la sabías. O sea, tú me podías dar un problema matemático y yo te lo solucionaba, pero no te podía explicar el proceso matemático, porque mi mente funcionaba más rápido. Por eso también soy capaz de hacer traducciones sincronizadas en varios idiomas. A la vez, yo no necesito que la otra persona termine la frase para traducir mientras habla lo que va hablando. Al contrario, que si la persona termina de hablar 2 minutos y pretende que yo recuerde los 2 minutos, pues eso para mí es más difícil que hacer una traducción sincronizada. Para una persona normal, una traducción sincronizada se considera difícil y sería más normal para una persona, alguien normal tendría problemas con una traducción sincronizada, le parecería difícil. Pero una persona con TLP podemos hacer varias cosas a la vez mentalmente. Lo que quiere decir que si una persona habla, yo puedo hacer la traducción simultánea, ¿vale? Y no tengo que haber estudiado para eso, porque soy capaz, al haberme criado en varios idiomas, el hecho de que alguien me hable en alemán, yo puedo traducir simultáneamente al español antes de que termine la frase. No necesito escuchar una frase para poder traducirla. Es un ejemplo cortito, ¿no? ¿Por qué nos sirve explicar por qué me sirven a mí los vídeos? Primero, que fue también una recomendación de una psicoterapia del pasado que me dijo: vuelve a grabar tu vida aunque tengas problemas, porque a mí me ayuda, no a nivel de terapia, sino a proceso de recuerdo. Por eso nadie puede juzgarme y decir que fui mala madre, porque he recordado, o sea, he grabado, recording en inglés, ¿vale? Gefilmt auf Deutsch. He grabado cada día de mi vida o hecho fotografías para no olvidarme de ningún día. Y tengo todas las fotos y vídeos desde el primer minuto de nacimiento de mi hija para recordar. Así que no, pues, si quieren pruebas cómo fui como madre, todo está documentado déjenme hacer un pequeño cálculo, en aproximadamente 1000 fotos, entre fotos y vídeos, 1000, ¿vale? De los días desde que nació mi hija
hasta que se la llevaron a aldeas infantiles, temporalmente, que todavía no hay ninguna sentencia, y aunque la hubiera, yo no voy a dejar de luchar. A ver, no pueden, por un solo día que tuve una crisis, juzgarme por el resto de mis capacidades maternales. ¿Por qué el explicar las cosas no siempre te puede ayudar? Porque imagínate que yo te hablo de la fruta guanábana. Aquí en España muy poco conocida, pero como viví en Costa Rica y en Venezuela, yo sé lo que es una guanábana. Crecía en el patio de mi primera suegra, ¿vale? Entonces yo tenía una guanábana de este tamaño, que aquí en Europa no crecen, y si crecen, no crecen de este tamaño, ¿vale? Ese árbol no sabía cómo cargaba frutos pesados de más de 1 kilo de este tamaño. Y si yo te hablo 1 hora de la fruta de la guanábana, de lo deliciosa que es y lo sabroso que es, ¿de qué te va a servir a ti si tú no has probado la fruta? Hasta que tú no pruebes la fruta, tú no sabes el sabor real que tiene la fruta, porque habrá mucha imitación de jugos con extracto de guanábana, agua de guanábana, latas dicen que son zumos o extractos de guanábana, pero no se parece ni una décima parte al fruto, que es la mezcla entre un plátano y yogur ácido, ¿vale? Es muy difícil de explicar, ¿vale? Entonces, por eso no sirve explicar las cosas, porque si la otra persona a la cual le cuentas algo no lo ha vivido en carne propia, no lo ha probado, saboreado. Por ejemplo, la depresión. Para mucha gente es que estás de vaga, no le estás poniendo ganas a la vida. Si tú no has vivido la depresión, no puedes juzgar a alguien con depresión. Muchos psicólogos habrán estudiado la depresión, pero no saben lo que es porque no lo han vivido, ¿vale? Y qué facilidad sentí, por ejemplo, cuando conocí al Jota, que no tuve que explicarle lo que yo estaba viviendo cuando lo conocí, porque él ya había pasado por eso. Y él era la primera persona con la que conecté, porque era la primera persona que me entendió. No hacía falta las palabras ni las explicaciones extensas en saber lo que está pasando una persona, ¿vale? Pero él no sabía lo que es el TDP o un tipo de autismo, porque ya no sabe ni lo que soy. Entonces, ¿de qué sirve explicarles por qué hago vídeos si estos vídeos son mi calma, son mi tranquilidad? Y también pienso que ayudan a muchas personas que no se atreven a hablar de ese tema precisamente por ser juzgados. Porque yo estoy segura que muchas personas de algo les servirá mis vídeos, si no tuviera 4.404 seguidores, que no creo yo que sea todo por el morbo, ¿no? No creo yo. Me gustaría algunos comentarios de los que no les causa morbo, de los que les interesa lo que estoy contando. Y habrán pocos, lo sé, pero a algunos les llegará el mensaje y a algunos le ayudará. Por ejemplo, el bullying escolar. ¿De qué te sirve que yo te explique lo que es el bullying escolar cuando en los colegios castigan más bien al que es acosado que a los acosadores? No están dando soluciones al bullying escolar y nunca van a entender el bullying escolar hasta que tú no lo hayas vivido en tus propias carnes. A mí me pegaron fuego, sí, en 1994 en el bus escolar de regreso a casa. Yo tenía una coleta con mi cabello negro yo tenía el pelo hasta el culo, o sea, hasta aquí, ¿vale? Y me prendieron fuego y me dejaron con el pelo así, porque alguien con una chaqueta, una chica turca, precisamente en el bus escolar alemán, me tapó la cabeza y pudo apagar el fuego. Me tuvieron que rapar el pelo con 12 años y desde entonces sufrí tanto el bullying escolar que quise quitarme del medio, y creo que ahí empezó el TLP y todo eso. El rechazo social desde que nací, en cualquier país que estuviera, no era lo suficiente alemana, no era lo suficiente canaria, no era lo suficiente venezolana, no sé lo que era.
Y yo creo que no sirve de nada explicar las cosas cuando no las vives. Y yo hago los vídeos que hago para ayudar a las personas que no se atreven a hablar.